Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de poder compartir algo que para mí ahora es crucial, porque estamos viendo que todas las ciudades, todas las regiones están repitiendo básicamente los mismos errores y eso es lo que más a mí me preocupa, ¿no? O sea, como médico y parte de mi responsabilidad es también compartir lo aprendido. Y entonces lo aprendido en Iquitos falta mucho que aclarar las mismas regiones, incluso el Ministerio de Salud sigue cometiendo los mismos errores que nosotros. Entonces mi idea es compartirles unos 10 minutos, máximo 15, una presentación que les he hecho resumiendo un poco más para funcionarios, digamos así, la presentación. Así que les voy a compartir, no sé si podré compartir alguna. Perfecto, doctor. Muy bien, no sé si se ve la presentación. Sí se ve, doctor. Se nota la Doctor presentación. Celis, se ve, se ve. Muy Se ve la bien. presentación. Entonces, rapidito para no demorarnos en esta parte, porque lo he resumido para poder compartirlo. Mi nombre es Juan Carlos Celi, yo soy especialista en enfermedades infecciosas, infectólogo. Entonces, como estoy a cargo actualmente del Departamento de Infectología y toda la pandemia en el Hospital Regional, entonces he hecho un resumen de sobre todo qué hemos aprendido nosotros en estos últimos 4 meses ya que va a cumplir desde que nosotros, Iquitos fue arrasado por el COVID. Entonces, cuando digo arrasado, significa pues que nosotros fuimos a galope con la pandemia. A medida que iba saliendo la información, inclusive las cosas de la misma enfermedad que no se conocían, nosotros íbamos como aprendiendo en el camino. Eso nos dejó a nosotros, digamos, como desprotegidos y por lo tanto no había tantas cosas que leer inclusive, pero a medida que pasaba el tiempo iban apareciendo informaciones y nosotros íbamos galopando con lo que va saliendo y íbamos cometiendo también muchos errores de los cuales las regiones y las ciudades deben de aprender. Entonces aquí le voy a resumir rápidamente estos puntos que yo creo que son bien fundamentales que todos comprendamos. Primero sobre los casos, ¿no? Nosotros todos, inclusive las muchas regiones todavía, están en la fase de la esperanza de los medicamentos. Estos famosos medicamentos que todavía Salud y el MINSA todavía no cambian, que son básicamente acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina inclusive, y últimamente, bueno, no está en los protocolos, pero dióxido de cloro, son medicinas que nosotros también lo albergamos con esperanza. ¿Por qué? Porque estos medicamentos se empezaron a usar bajo ciertos criterios de estudios que se hicieron en animales o in vitro, para decir que puede ser que funcionen contra el virus. Entonces la teoría había de que si usas temprano estos medicamentos, no vas a llegar a la fase grave. Bueno, nosotros ya usamos todos estos medicamentos. Tuvimos una fiebre con la hidroxicloroquina o cloroquina, tuvimos una esperanza muy intensa con la ivermectina, como bien han visto ustedes, que llegamos a usar incluso la ivermectina de uso veterinario, que se usaba en inyectables, masivamente en la población. Bueno, la conclusión de eso, ¿qué es? Después de haber visto en este hospital regional, más de 600 fallecidos solamente en ese mes y medio, 2 meses, puedo decir que ninguno de esos medicamentos evita que tú llegues a la fase pulmonar. Los que van a ir de todas maneras a la fase pulmonar. Vamos a hablar después más corto de eso. Luego vino la famosa, lo que yo llamo la trampa de las tomografías. Significa que hay un error que mucha gente está cometiendo, que es tomarse una tomografía muy temprano, y cuando la tomografía le dice, aquí hay una neumonía, doctor, pequeña del 10, 20 o 30%, el paciente se desespera, el médico también, y empiezan a usar medicamentos con la ilusión de que eso va a detener. Error, porque muchas de esas tomografías que dice 10, 20, 30%, no van a ir a la fase pulmonar. ¿Y qué es lo peor? Que ahí hemos aprendido que muchas de esas medicinas, sobre todo la dexametasona y la prednisona, terminan empeorando al paciente. ¿De acuerdo? Por eso la tercera dice uso de antivirales, entre comillas, que eso es lo que quisimos hacer, y los famosos corticoides, que esos son la prednisona y la dexametasona, cuando se usan en la primera fase. Ya vamos a hablar por qué es importante hablar de fases.
Después tuvimos estas recetas estándar que mucha gente lo comparte por el WhatsApp, por el Internet. Ahí mismo nosotros, cuando ya estábamos en la quincena de abril, tuvimos la crisis del oxígeno. A nosotros sí nos agarró totalmente de improviso. Nosotros pensábamos que nuestro hospital tenía suficiente oxígeno. Pero cuando ya empezaron a faltar, al día siguiente fallecieron dos de nuestros colegas en la unidad de cuidados intensivos porque se agotó el oxígeno. Y recién ahí agarramos conciencia nosotros. Muchas regiones ya han tenido 2, 3 meses para prepararse. Sin embargo, veo que todos esos problemas todavía siguen habiendo. ¿Por qué? Porque la gente está concentrada en tomar medicamentos que cree que le van a evitar que lleguen hacia allá. Luego tenemos, cuando ya nosotros nos dimos cuenta de que esos medicamentos no funcionan, empezamos a entender por qué todos estamos cometiendo falacias y sesgos. ¿Por qué todos decimos, sí, yo me curé con ivermectina, después otro dice, sí, yo me curé con dióxido de cloro, y otro dice, sí, y otros dicen, sí, yo me curé con paracetamol. Ahorita les voy a explicar por qué sucede eso. Luego, finalmente, rapidito, decirles por qué todo sigue igual, ¿no? Todo exactamente. Yo cuando veo las regiones y las ciudades del Perú, es como si tuviera un tic, una repetición. Todos los mismos pasos, los mismos errores, no se cambia nada. Todo sigue igual. Y hablarles ahora un poquito de lo que son las famosas pruebas rápidas que están causando un peor problema que nosotros no lo vimos mucho y que ustedes lo están viviendo porque el mismo ministerio, el mismo de salud, va con pruebas rápidas supuestamente para hacer diagnóstico temprano. Y tal cosa es falso. Las pruebas rápidas no hacen diagnóstico temprano. Cuando usted está 10 días enfermo, en esos 10 días antes, del 10 al 1, nadie le va a poder diagnosticar con prueba rápida, porque la prueba rápida diagnostica a partir del día 10. Entonces no puede haber tratamiento temprano con pruebas rápidas. La prueba rápida va a salir negativa. Así usted esté con síntomas, con fiebre, si te toman esos días, va a salir negativa. Entonces no puedes basar tu estrategia en pruebas rápidas. Rapidito para que tengan una idea, nosotros este es un hospital 3-1 que tiene una capacidad para 220 camas y llegamos a tener más de 600 hospitalizados. O sea, la gente, como ustedes han visto en la televisión, en los pasillos, las camillas de defensa civil, todos los ambientes eran propicios para hospitalizar pacientes porque no había espacio. Y este era el único hospital COVID. Al inicio no había ni el salud, todo se concentró en el Hospital Regional de Loreto. Actualmente ya vamos más de 700 fallecidos en el hospital. Los primeros meses de abril y mayo fueron la cúspide de los fallecidos y llegamos a atender más de 8,000 pacientes. Obviamente muchos también salieron de alta. Afortunadamente se salvaron también muchas vidas. Muy bien, aquí viene la primera parte. Cuando las personas escuchan la palabra neumonía, y esto fue una de las primeras cosas que nos pasó a nosotros, cuando escuchan la palabra neumonía todos nos asustamos. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer tomografías. No sé si en Puno habrá acceso a tomografías, pero es un problema que nosotros lo pasamos. Yo por eso le digo la maldición de las tomografías, porque caímos en hacer tomografías muy tempranas. El paciente al tercer, cuarto, quinto día de estar enfermo, se toma una tomografía y le van a salir lesiones como las que ustedes ven ahí, muy chiquititas. Y el informe de la tomografía va a decir, sí, tiene una neumonía COVID de 10%. Y nadie que tenga una neumonía va a decir que se quede ahí mi neumonía. Todos nos asustamos. Los médicos también nos asustamos. Y empezamos a tratar esas neumonías leves. Ahora sabemos que eso es un error, porque mucho de lo que estamos viendo ahí como neumonía COVID 10%, 20%, son neumonitis virales que se van a resolver solas. Entonces, ¿cuál es el problema mayor? Creer que a eso tú le puedes contener y en realidad lo que estás haciendo es muchas veces empeorar. Y esa es la peor, ¿no? Lo peor es que no solamente no estás haciendo nada, sino que con esos medicamentos que quieres darle, lo estás empeorando. Muy bien. Entonces aquí vamos con la segunda parte sobre lo que les decía, ¿no? Sobre las fases de la enfermedad. Ahí usamos nosotros todas las medicinas que ustedes seguramente ya están usando. Cloroquina, citromicina, ivermectina, antes usábamos atorvastatina, aspirina también, y lo peor de todos, prednisona y dexametasona en esas fases, que es, como digo yo, como echarle gasolina al virus para que se prenda más, porque lo que se hace con esos medicamentos es lo peor que se puede hacer.
Aquí están las recetas que se están compartiendo en todo el Perú, no solamente en Puno. Ya he tenido contacto con gente de Puno que me manda recetas que están usando los mismos médicos, compartiendo por las redes sociales. O sea, una receta que incluye todo: hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, por 2 días, aspirina, y al final está lo peor de todo. Esto estamos hablando de abril. Ahora están compartiendo las mismas recetas. Por eso digo, no se aprendió nada. Y ahí está la famosa dexametasona, cuando este paciente recién tiene 3 días. Y miren lo que dice el diagnóstico: sospechoso de COVID, descartar neumonía. O sea, ese paciente ni siquiera está con falta de aire, no le falta el aire, nada. Simplemente el doctor sospecha que es coronavirus y le da dexametasona. ¿Qué sabemos que está causando ahora cuando le da dexametasona? Que le está empeorando la pequeña neumonía que tiene ese paciente, lo va a convertir en una neumonía grave. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, una de las mayores cosas que debemos aprender y transmitir a la población, por eso yo pienso que esta es una acción que lo pueden hacer los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno nacional debería impulsar. Por ejemplo, al señor alcalde yo le escucho que él ha entendido las fases de la enfermedad. Y cuando un paciente entiende fases, fácilmente se puede orientar y estar claro. Ejemplo, ahora ya sabemos que esta enfermedad tiene 3 fases. La primera fase, como ustedes ven ahí, que se llama respuesta viral, donde el virus se replica mucho. Ahí está el virus dando vuelta por tu sangre, por tu cuerpo. Después hay una fase que dice fase pulmonar, cuando se desarrolla la pequeña neumonía. Y después hay una fase hiperinflamatoria, que es la fase grave. Pero una vez que el paciente sepa esto, hay que saber orientarlo y decirle 2 cosas. Primero, que los pacientes que están en la primera fase, que dura 7 días, no todos van a pasar a la segunda fase. Y ahí les pongo el ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que 10 personas están ahorita con malestar de cuerpo, le duele la cabeza, pierden el olfato, el gusto, algunos hacen dolor de garganta, otros no, debilidad, y algunos hacen hasta diarrea. Entonces, de 10 personas que van a hacer eso, hay que saber explicarle y decirle, como por ejemplo hacemos nosotros con dengue. No es un tema que ustedes tengan grande, pero nosotros al dengue le decimos: señor, esto es dengue, no hay nada que hacer los primeros 3 días, solamente es fiebre, y lo va a manejar usted con paracetamol. Y así manejamos dengue. Nunca nos hemos desesperado por el dengue en querer darle medicinas para que no llegue al dengue grave. Simplemente le explicamos y le decimos: los primeros 3 días del dengue no pasa nada, tranquilo. Solamente paracetamol, bastante líquido, reposo. Entonces, a este virus, ¿qué hemos querido hacer nosotros en los primeros 7 días? Aquí en Iquitos, y ustedes también. Todo el mundo se desespera por tomar algo en los primeros 7 días porque dice: si tomo algo aquí, no me voy a ir hacia la UCI, no me voy a ir a neumonía. Bueno, y ya lo hicimos. Eso era aceptable en abril, cuando no sabíamos nada de esta enfermedad. En Loreto ya tenemos cantidad de gente que ha tomado ivermectina, citromicina, ivermectina, hasta en cantidades. Igualito se ha ido mal cuando ha ido mal. Entonces hay que saber decir al paciente que estos primeros días, donde se te comporta como una gripe, hay que explicarle que de 10 personas, la mayoría se va a curar en esa fase. Así que decirle que de cada 10, 8 se van a curar con tomar solamente paracetamol. ¿Por qué es importante decir eso y ahora lo sabemos? Porque al meterse esa cantidad de medicamentos que nos hemos desesperado todos en tomar, lo que al final estamos haciendo es convertir a esos 8 que deberían estar tranquilos, muchos de ellos van a terminar convirtiéndose en neumonía. Gente joven que no tendría por qué pasar allá, pero se pasa porque se empiezan a tomar todos esos medicamentos que al final lo que están haciendo, y ya se ha demostrado, por ejemplo, con hidroxicloroquina, que al final eso te empuja un poco hacia la segunda fase. Y el peor de todos, el peor de todos, la dexametasona y la prednisona, si lo tomas en esos primeros días, prácticamente te empuja hacia la neumonía. Entonces, esa desesperación, que no hay quien lo hable, quien lo diga a nivel de prensa, a nivel de regiones, municipios, que se atreva a decir: no hay nada que tomar en esa primera fase, porque ahora ya sabemos que tomando muchos medicamentos es más probable que me empeore. Deténganse, señores, ahí paren, porque lo que están haciendo es, muchos de ellos tomando esas medicinas, se están empeorando. Entonces, una vez explicado eso al paciente, se le dice: de esos 10, solamente 2 van a pasar a hacer una neumonía. Y de esos que hacen neumonía,
La mayoría va a salir de la neumonía porque tenemos un montón de altas. Pero si ese paciente toma corticoides, toma prednisona, toma dexametasona antes de esa zona, lo que va a hacerlo es empujarle hacia la tercera fase, que es la fase hiperinflamatoria, que es donde ya casi no se puede hacer nada más que meterlo a una UCI, a un ventilador mecánico, donde el 80% de los que entran ahí mueren. En realidad el trabajo está acá, está en los primeros 7 a 12 días antes de que te vayas allá. Y entonces toda esa desesperación que tuvimos, toda esa desesperación que también están teniendo ustedes y todas las regiones por tomar medicamentos, lo que están haciendo es engañarse. Y yo pienso que hasta que es un tema ya político, porque ya muchos países están diciendo, la OPS, la OMS, varios países del mundo han dicho ya, no sirven, ya lo intentamos, nosotros también lo hicimos en abril, pero ya, pues, o sea, debe haber algún mensaje que alguien diga, paren, no funciona, señores. La misma cantidad de muertos he visto, por ejemplo, San Martín, que el que siguió a nosotros, es una ciudad totalmente ivermectinizada. Usaron ivermectina en cantidades. Bueno, están teniendo la misma cantidad de muertos que nosotros. Arequipa también, full ivermectina, reparten miles de dosis de ivermectina. Han disminuido su cantidad de fallecidos, siguen teniendo los mismos problemas que nosotros. ¿Por qué? Porque están usando la misma estrategia que nosotros creíamos que iba a funcionar. Y más bien lo que ya sabemos que funciona ahora, que es prepararte para los que van a llegar a la neumonía, prepararte para ellos con un pulsoxímetro, que es un aparatito que todos deberíamos ya tener en la familia. Los municipios, las regiones deberían repartir por barrio, por casas, por familias, por organizaciones, porque este aparatito permite que el paciente sepa si está desaturando y cuándo debe ir al hospital. Y no ir por gusto por una prueba, no desesperarse por las pruebas moleculares ni por las pruebas rápidas, no desesperarse por una tomografía. Resulta que este es el aparato más importante ahora para monitorizar un paciente. Entonces nosotros ya pasamos por eso. Si a un paciente tú le explicas bien que hay estas fases y que si se concentra en la primera y no pasa a la segunda, no hay por qué alarmarse. Lo peor, ¿cuál es? Que los jóvenes menores de 50 años se estén medicando. Todos ellos se van a curar solamente con paracetamol. Y no hay nada más que agregar ahí. Le va a doler la cabeza, como cuando se cura una gripe, ¿qué toman? Su antigripal, su tecito, le dan su limonada, su agua caliente, reposa y ya está. Pero con este virus nos desesperamos. ¿Y qué demostramos ahora? Yo también lo usé, no digo que no, pero en esas fases ya ahora hemos demostrado que no funciona. Así que en los primeros 7 días lo único que hay es calmar los síntomas. Si tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, paracetamol cada 8 horas. Me chorrean a la nariz, tengo mucha alergia, clorfenamina. Nada más. Y no hay que estar usando ninguna de esas otras cosas porque lo que está haciendo es engañarse a la gente. Muy bien. Entonces estas recetas que nosotros, le estoy poniendo una copia acá, ya lo usamos ya. O sea, no estoy hablando desde la teoría, porque nosotros también revisamos mucha literatura, sino que ya usamos todos esos medicamentos y no impedimos que nadie llegue. Inclusive hospitalizado ya sabemos que la hidroxicloroquina hace daño. Hay gente que se ha tomado, cuando tú le dices a la gente, tómate 2 días de ivermectina, se lo toma 3, 4, por si acaso, dice el doctor. Y lo que termina haciendo es que termina con tembladera, termina con náusea, visión borrosa, efectos adversos de la ivermectina. ¿Y el médico qué hace? Cree que es coronavirus y le da más medicamentos y lo complica más. En otras palabras, usar una lista grande de medicamentos, 14 medicinas, miren ahí, en esa lista, que creímos nosotros que iban a hacer algo. No hacen nada. De esa lista ahora solamente quedan 3. De 14, quedan 3 medicamentos que se pueden usar, pero en la segunda fase, no en la primera. No sé si se acuerdan esta parte, pero hubo un momento en que un conocido médico que habla por radio exitosa, paraba propagandeando, y yo tengo videos ahí donde él dice, señor, apenas usted sienta los síntomas, no se demore, tome su acitromicina, tome su prednisona de 53 lucas. Tremendo daño que se ha hecho, tremendo daño, ni los médicos tenemos tanto alcance, pero él por tener un micrófono ha regado estas recetas que lo que han hecho es a muchísima gente le han enfermado y ha terminado empeorándose con severas lesiones. Por eso es que ahora el mensaje claro que hay que compartir es los corticoides, y si quieren nombres, dexametasona y prednisona, te pueden empeorar o matar si lo tomas en fase temprana. ¿Qué significa fase temprana? Cuando estás con malestar de cuerpo, dolor de cabeza y fiebre.
Ahí no es el problema, ahí no te vas a morir, no hay nada que dar ahí. Y más bien si das, lo que estás haciendo es empeorarte, llevarte hacia la fase pulmonar, empujarte. De lo que deberías haber pasado una neumonía leve, lo terminas convirtiendo en una neumonía grave. Inclusive este partido que ustedes ven ahí compartió también una receta con prednisona. Terrible. Esos momentos fueron terribles porque aparecieron al inicio de la pandemia y mucha gente se complicó solamente por eso. Y lo increíble es que ahora ya sabemos que no se debe usar, pero todavía la gente lo sigue usando. Lo que les decía temprano, ¿no? Mucha gente se trata, no siente nada más, dice, doctor, yo estoy tranquilo, me duele un poco la espalda, me duele el pecho, tengo malestar de cuerpo, dolor de cabeza, y me he hecho una tomografía. ¿Y por qué te has hecho tomografía? Es que me dolía el pecho, me duele la espalda. No se hace tomografía por dolor de espalda. Le digo, eso ya lo hicimos nosotros. ¿Qué encontramos? Encuentran pequeñas neumonías y ahora ya hay un montón de estudios que dicen que a pesar que tengas una neumonía leve de 10, 20, 30%, te vas a curar sin agregarle nada. Y más bien si le agregas, porque eso es lo que hace la tomografía, te desespera cuando alguien te dice neumonía COVID, lo que vas a hacer es lo que hicimos nosotros acá con la gente, darle un montón de medicamentos que no funcionan y que no solamente no funcionan, sino que lo empeoran. Entonces, esta tablita y esta forma de explicar es la que hay que difundir. Hay que explicar a las personas que no todos van a pasar a la fase pulmonar. Inclusive los que van a la fase pulmonar, no todos van a pasar a la fase hiperinflamatoria, o sea, la UCI. Y siempre la gente les pregunta, entonces, doctor, ¿qué hay que tomar? Entonces yo lo resumo así. Los primeros 3 días, señor, no va a tomar nada. ¿Qué significa nada? Que ningún otro medicamento más que paracetamol y se va a hidratar bien, reposo. Te va a doler la cabeza, vas a sentir malestar de cuerpo, como toda gripe. Como cuando dice la gente, tengo una gripe fuerte. Bueno, así te va a dar. Pero no tienes por qué tomar nada, porque cuando tienes gripe tampoco se toma nada, ¿no? Como tomamos antigripales, tomamos paracetamol. Entonces, ¿cuándo me preocupo, doctor? Entonces yo le digo, si pasas los 7 a 10 días y no te agitas, no te cansas, no te falta el aire, ya la hiciste. Eres del grupo que se va a curar sin tomar absolutamente nada más que paracetamol. Entonces, ¿cuándo me preocupo, doctor? Cuando pasados los 7 días, mi familiar, mi mamá, mi abuelo, las personas que tienen diabetes, obesidad, empiezan a cansarse. ¿Qué significa eso? Que inclusive para hablar se agitan un poco. Cuando caminan, se sienten cansados. Ahí es el momento de buscar este aparatito o en algún lugar donde haya. ¿Qué significa? Que yo mido mi saturación y ahí me va a decir cuánto estoy saturando. Si a mí me duele el pecho, me duele la espalda y mi saturación es 95, 94, 97, para arriba, no tengo por qué asustarme porque el dolor de espalda es parte del coronavirus y no es signo de gravedad. Por eso es que este aparato es vital. Y hay ciudades como Medellín en Colombia, por ejemplo, que su kit COVID no es ningún medicamento. Su kit COVID es esto. Porque ya saben que si el paciente tiene esto, tú lo puedes tranquilizar. Doctor, me duele la espalda, me siento cansado. Le pones el aparatito, señor, usted está saturando un 98%. Bueno, estará ansioso, le digo, pero su saturación está bien. Así que no se desespere, no le va a pasar nada. El dolor le va a pasar. Por dolor no se tiene que medicar más que con su paracetamol. Entonces, si le explicamos a las personas, y luego hay que decirle, ¿no? Entonces, ¿no hay medicina, doctor? Sí hay medicina, pero ¿cuándo? Cuando usted está agitado, cansado y cuando su saturación es menos de 94%. 92, 91, 90, 88. Ese es el momento en que hay que usar medicinas. ¿Cuáles? La que ya sabemos ahora. Enoxaparina para evitar coágulos. Recién en ese momento, cuando el paciente está desaturando, funciona la dexametasona. Ahí es donde hay que usar, si es posible, antibióticos, porque esas neumonías virales a veces se complican. El médico tiene que decidir eso. Pero al menos enoxaparina y dexametasona son las que te pueden salvar de que vayas avanzando en esa neumonía. ¿Qué error hemos cometido, no? Inclusive nosotros, decir, como la dexametasona funciona ahí cuando está el paciente desaturando, yo no quiero llegar allá. Entonces me tomo la dexametasona cuando estoy en la fase viral. Tremendo error que nadie lo dice. O sea, ese es el peor error de todos. Querer llevar las medicinas que funcionan en esa fase, querer llevarlas a la fase 1. Cuando lo único que haces con la dexametasona en esa fase es al virus que está en cantidad, haces que el virus se multiplique por 1000. Es decir, que deberías tener una neumonía leve que se cura, lo conviertes en una neumonía grave. Esos medicamentos no deben llevarse para atrás, deben usarse solamente ahí.
Y para los casos pues graves que tenemos, hay que preparar nuestros hospitales para que tengan oxígeno, porque mucha gente, increíblemente con su oxígeno ahí, su enoxaparina, su dexametasona, dosis bajitas, en 3 a 5 días está saturando normal y se va a su casa. Pero si tu hospital no está preparado, la familia no está preparada para tener un baloncito de oxígeno, un concentrador de oxígeno, para asistirle a esa persona, pues esa persona que necesita oxígeno va a fallecer por falta de oxígeno. Entonces ese grupo hay que rescatarla ahí, pero no medicarla antes. Entonces este es otro gráfico que explica eso, ¿no? Si ustedes ven el oxígeno, la saturación está acá, va bajando, y cuando ya desatura, ahí es el momento de empezar a tratarlo, no antes. ¿Por qué no antes? Porque antes el virus está muy alto, y cuando tú le medicas a ese virus, parece que se multiplica. En vez de bajar el virus, terminas aumentándolo y aumentando también la neumonía. Entonces, eso es una cosa que ya hemos aprendido ahora y que lamentablemente muchas regiones todavía no lo implementan. Bueno, estas son letras muy chiquitas, casi no se ve, pero recién en julio, o sea, estamos hablando hace 15 días atrás, la OPS recién se ha actualizado, para que no vean que es una cosa que se me ocurre a mí. Los organismos internacionales se dieron cuenta también. ¿Saben qué, señores? Con sinceridad, los primeros 7 días no hay nada que usar. Doctor, ¿entonces qué hacemos? No tome nada, porque lo que estaba haciendo es empeorar a la gente con medicinas que no funcionan. Entonces, ¿qué hay que hacer, doctor? Tomar tu paracetamol los primeros días y tener tu pulsoxímetro a la mano por si eres de las personas que pasa la segunda fase. Entonces ahí nos dimos cuenta de un error que todos cometemos, ¿no? Y van a escuchar mucha gente, yo por ejemplo tengo un montón de gente que me dice así: doctor, toda mi familia, nosotros nos curamos tomando quión y eucalipto. Nosotros en mi familia somos 10 personas y nos curamos con quión. Otros dicen, no, nosotros tomamos cordoncillo. Otros dicen, no, doctor, nosotros nos pusimos la ivermectina y toditos nos curamos. Pero ¿por qué se curan en realidad? No se curan, simplemente la enfermedad sigue su curso normal. O sea, de 1000 personas, 900 se van a curar tomando arroz, café, ivermectina, quión. No importa lo que te digan que han tomado, porque miles de personas se curan solas en sus casas. Es más, mucha gente se salva creyendo que es una gripe. Dice, no, yo tengo gripe, no tengo coronavirus. Y lo trata como una gripe. Doctor, toda mi familia tuvo gripe en abril, me dice. Y se hacen su prueba ahora y sale positivo. Le digo, no fue gripe, fue coronavirus. Y felizmente creíste que fue una gripe toda tu familia porque se trataron como gripe y están todos sanos. Lo que pasa es que como en la televisión vemos solamente los muertos, todos creemos que vamos a morir. Y lo que estamos haciendo es empujar a la gente joven que debería estar tranquila, llevarlo para allá. Los mismos médicos, ¿no? Van a escuchar médicos que dicen, yo tengo 100 pacientes que se han curado con ivermectina. ¿Por qué? Porque 100 no es nada. Si me hablas recién a partir de 1000, 2000, yo te puedo decir, bueno, tienes un poco de experiencia. O el argumento de que la ivermectina no hace daño, así que me lo tomo, pues. Y ya no lo tomo 2, como me dice el doctor, sino lo tomo 4 días por si acaso. Peor. Tiene efectos adversos. O el sesgo de supervivencia que se dice, ¿no? Como ya he tomado y estoy vivo, o sea, han tomado dióxido de cloro y estoy vivo, entonces digo, el dióxido de cloro me salvó. No es cierto, el dióxido de cloro no te hizo nada. Y es probable que a muchos les cause, como ya han visto en la televisión, gastritis, lesiones en el esófago, etc. Entonces son falacias que todos usamos, porque vieron un caso, porque vieron 2, porque vieron a su familia, o porque vieron 100. Esta enfermedad, para salvarle a alguien, necesita por lo menos 1000, 2000 personas para poder decir si funciona o no funciona. Entonces, ¿qué sigue igual, no? A pesar que nosotros ya lo vimos, ya lo usamos, ya sabemos que va a faltar médicos, que va a renunciar todo el personal. En un hospital que tenía casi 180 médicos se han quedado 10. Y eso le está pasando a todas las regiones. Le digo, pero eso ya lo sabíamos. La gente se enferma, renuncia, tiene comorbilidades, se va y al final en un hospital de 70 quedan 5 médicos. Y la gente se muere también por falta de atención, porque no hay médicos, no hay enfermeras, no hay técnicos. Eso lo sabíamos en abril, pero el ministerio nunca nos preguntó nada, ¿no? Dijo, sí, doctor, ¿por qué Iquitos murió tanta gente? ¿Qué queremos saber? No, hasta ahora no fase viral. Todo el mundo repartiendo acitromicina y ivermectina como si eso va a salvar a la gente. Ya lo hizo San Martín, ya lo está haciendo Arequipa, igualito la misma cantidad de defunción, de la misma cantidad de fallecidos, ¿no? Y en realidad, ¿qué están haciendo ahí? Están gastando tiempo,
están gastando dinero de la población, del Perú, invirtiendo tiempo en personal en esas medicinas que no funcionan. Y más bien, ¿qué deberíamos hacer? Como le estoy mostrando acá. Por ejemplo, aquí he puesto una comparación. Esta es una ivermectina de Ayacucho. Creo que Arequipa también hizo lo mismo, su propia ivermectina. El kit COVID de Perú, ¿cuál es? Ivermectina, citromicina y paracetamol. Antes se incluía la hidroxicloroquina. Miren, un kit COVID de Colombia, de Medellín, ni siquiera de todo Colombia. Ese kit COVID consiste en un pulsoxímetro, le dan a la población, a las familias, un pulsoxímetro, su termómetro, su mascarilla y su alcohol gel. Ese es su kit COVID. Ya lo entendieron ya. Ya saben que ninguna medicina que le deba funcionar, mejor lo preparo. Para que de toda esa familia, el que desatura, en él me concentro y no estoy desesperándome por el resto ni gastando plata con medicinas que no funcionan. Y acá está un ejemplo, ¿no? ¿Por qué esto no se detiene? Porque la misma señora Molinelli, que dirige todo el programa de salud, ¿qué dice? Estamos haciendo detección temprana. Y cuando usted mira las fotos, está usando pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no sirven para detección temprana. Porque si usted tiene fiebre hoy día, 2 días, 3 días, la prueba rápida va a salir negativa. No se usa prueba rápida para hacer diagnóstico temprano. Y dice, le damos tratamiento temprano. O sea, ¿qué significa? Que el que sale prueba rápida negativo, así esté con fiebre, no le da nada. Señor, vaya a su casa, tranquilo, está negativo. Pero al que sale positivo, que ya pasó 10 días, le dan medicamentos que no funcionan. O sea, es como estar gastando cantidad de recursos, tiempo, materiales, carpas y todo, en cosas que ya sabemos que no van a cambiar nada, ¿no? ICA también está haciendo su plan Esperanza, o sea, un plan. ¿En qué consiste su plan? En realizar diagnóstico temprano con pruebas rápidas, que no sirven para hacer pruebas rápidas. Pues hay una serie de equivocaciones. Incluso uno ya a esta altura dice, hasta ya sospechan. No puedo creer que nadie les diga lo que están haciendo y hasta parece que ya lo hacen solamente con fines políticos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál para mí son acciones urgentes, ¿no? Entonces, por eso me gusta que me hayan invitado a ver si podemos convencer o hacer o intentar algo al menos. Primero, que hay que explicar a la población y a los pacientes sobre las fases de la enfermedad. Cuando un paciente entiende las fases, y eso es lo que yo hago ahora bastante con los pacientes por teléfono, por todo lado, les digo así tipo dengue, ¿no? Señor, los primeros 3 días en dengue no pasa nada. Ahora les digo así, en coronavirus los primeros 7 días usted no tiene que hacer nada más que reposar, paracetamol para el dolor, no se desespere, tome más líquidos. Doctor, ¿cuándo me preocupo? Cuando pasan los 7 días y tú empiezas a desaturar, a cansarte. Ahí nos vamos a cambiar. Pero los primeros 7 días ya tienes que irte preparando, pues por si algún miembro de la familia, tu papá, tu hermano es obeso, es diabético, vamos a concentrarnos en él. Porque el resto, los jóvenes, los niños, es casi muy infrecuente que se enfermen. Y es más, las madres me dicen, yo estoy más preocupado por mi hijito que tiene 14 años, doctor. Señora, por ahí no se preocupe. Por el menos que se debe preocupar es por su hijo menor de 30 años. Porque a ellos no le va a pasar nada, le va a dar una gripe y ya. Preocúpese por su esposo, por su mamá, por el diabético, el hipertenso, el obeso que hay en la familia. Hay que estar preparados con esto para saber si hay necesidad de hospitalizarlo o de oxígeno. Todo lo demás que no es nada, ¿no? Así le den cuántas dosis de ivermectina, citromicina, no va a cambiar nada. Entonces, ¿cuál es la misión, digo yo ahora? Contener la desesperación. Es una labor titánica, no crean que es fácil, ¿no? Porque toda la gente inclusive se desespera cuando tú le dices que no tome nada. Este doctor quiere que nos muramos, dice la gente, ¿no? Hay que contener esa desesperación, pero con explicaciones, con campañas que le digan a la gente, ya aprendimos, esto no sirve. La mayoría se va a curar solo, se va a curar con quión, se va a curar con lo que sea, pero no tome por nada del mundo prednisona ni dexametasona en la primera fase. Hay que enseñarle, hay que decirlo en pancartas, por radio, por televisión, no tome, porque esas recetas están circulando y la gente lo está tomando. Hay que hacer un plan familiar, hay que decirle a la gente, un plan comunitario, un plan de ciudad, un plan regional que nos prepare a todos con un buen pulsoxímetro, que haya centros donde los que necesitan oxígeno vayan y que haya médicos. Hay que preocuparnos por eso, porque la gente a veces se muere porque no hay quien le aplique nada. O sea, ya sabemos que la dexametasona ayuda cuando está desaturando. Doctor, ya mi paciente está saturando 85%. Le digo, señor, ahora sí, pero no tengo quien le ponga. ¿Pero cómo? No, todo está cerrado todo. Más bien por eso debíamos habernos preocupado 7 días antes, le digo yo. Esa era la misión.
para poder salvar ese paciente, pero ahora no hay quien le ponga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le digo, no, no puedo resolver ese problema. Ese era un tema que había que anticiparse porque Iquito ya lo pasó. Y como siempre, como ya dicen ahora, sin educación, sin ciencia, no hay futuro. Ya cometimos los errores, no está mal, todo lo que hicimos, usar medicina de guerra, creímos que esas medicinas nos iban a salvar, pero no se pudo. Muy bien, eso era lo que les quería compartir rápidamente, creo que me pasé los 20 minutos, pero si hay preguntas, encantado de responder. Doctor, Doctor, buenas primero noches. para agradecerle esta exposición didáctica muy importante que nos va a servir para todos los que estamos trabajando y conduciendo los destinos de la ciudad de Puno. En ese sentido, doctor, no sé si nos puede permitir unas preguntas. Claro, Están claro. gerentes. En todo caso, voy a solicitar a que puedan hacer alguna pregunta. Creo que está queriendo hacer uso. Pueden hacerlo, compañeros de trabajo. Gerente de transportes, doctor. Ya, gerente de transporte, adelante. Sí, doctor Celis, muy buenas noches. Gracias por la capacitación. Igual manera, Muchas señora, gracias. compañeros, también buenas noches. Mi pregunta es puntual. Los que ya tuvieron COVID, ¿podrían volver a contagiarse en, no sé, en cuánto tiempo o quedan inmunes? Solamente eso, doctor. Muchas gracias. Muy buena pregunta, una pregunta bien frecuente. Yo lo resumo así. Nosotros, todo el Perú debe mirar a Iquitos, así como nosotros de Iquitos miramos a Wuhan. Todo el que me dice, doctor, pero han dicho que desaparece la inmunidad en 3 meses y todos nos vamos a infectar. Pues mentira, le digo yo. ¿Por qué? Porque yo tengo trabajadores que se infectaron en marzo y ya van a cumplir 5 meses trabajando otra vez en áreas de UCI, en áreas de pacientes COVID, y están sanos. Y ya no se cuidan como antes. Es decir, yo no tengo ninguna recaída en 5 meses. Y cuando miro a Wuhan, que ya tiene 9 meses, Wuhan tampoco tiene rebrotes. Entonces, no hay una respuesta que diga sí va a haber o no va a haber, pero al menos yo puedo decir que los 9 meses de Wuhan y los casi 5 meses de Iquitos no hay recaídas. Ya lo han reportado en otros países, ¿eh? Pero en Iquitos y en Wuhan nadie ha recaído, los trabajadores que ya tienen anticuerpos, tienen defensas, son prueba rápida positiva, toditos están tranquilos, no tienen recaídas. No sé si eso responde la pregunta. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Doctor, buenas noches. Franz Lezano, doctor. Fran Lezano, Hola. gerente de Desarrollo Económico. Ya, doctor, muchas gracias por esta exposición bastante clara. La pregunta sería, después, digamos, de haber tenido el COVID, ¿qué cuidados debemos tener, digamos, y por cuánto tiempo? ¿No? Sí, buena pregunta. A nosotros, como fuimos los primeros, tuvimos una gran cantidad de trabajadores de salud con secuelas. Y yo tengo un video dedicado justamente a eso, que los invito a buscar en YouTube, Secuelas Post-COVID, Dr. Celis. Si lo buscan van a ver un video donde explico. Hay 3 cosas que van a quedar largo, casi como 3 meses, y tengo pacientes que ya van a cumplir 4, con 3 cosas. Dolor de espalda o de pecho, que es un dolorcito suave pero que fastidia, inclusive a algunos le da un dolor fuerte que tienen que medicarse. Otro es una carrasperita, es una carraspera que es blanquecina y la gente está como todo el día, pero que no hay que cortarlo porque eso es por el pulmón se está limpiando. Y el tercero es que algunos pacientes tienen malestar de cuerpo que les puede durar 15 días, un mes después del COVID. Y hay que explicarles que no se deben estar medicando más que con paracetamol si hay dolor, si tiene gastritis, pues ir al médico para que le dé su tratamiento, etc. Pero son puro manejo de síntomas. Ninguno de ellos, como les digo, a pesar que tiene dolor, malestar. Otra cosa que recomiendo en ese video es que hagan ejercicios respiratorios, porque como este virus, aunque no te haya causado una neumonía, te deja cansado. O sea, tú te vas a dar cuenta que si tienes COVID y caminas 1 cuadra, 2 cuadras, antes caminabas 5, ahora caminas media cuadra y te vas a sentir cansado. ¿Por qué? Porque el pulmoncito que ha sido afectado por el virus ya no está tan fuerte. Y eso lo vas a recuperar. Y hay videos, como dice ahí, para ver ejercicios respiratorios post-COVID.
haciendo ejercicios vas a recuperar otra vez tu capacidad pulmonar y no estar andando cansado, ¿no? Esa sería la respuesta. Doctor, una consulta. Sí, Doctor, sí, sí. para mí, según la exposición que usted ha hecho muy brillantemente y lo felicito, es que la fase de oxígeno en la segunda fase, segunda fase es la que se utiliza oxígeno, ¿verdad? Claro, oxígeno, dexametasona, Así es. enoxaparina. Entonces, en este caso de dexametasona, todo eso puede suministrar el doctor o el que nos va a asistir. Claro, En una caso de enfermera. oxígeno, sí, en los hospitales están colapsados, entonces es posible utilizar oxígeno en nuestras casas. ¿Cómo? En realidad sí. Yo, por ejemplo, ahorita estoy siguiendo a un paciente de Puno que se ha conseguido su baloncito. La familia lo consigue y está a poquito oxígeno, a 2 litros nomás, le está aguantando un balón pequeño. Y con eso él está resistiendo ya 2 días y parece que ya va a salir. Se ha conseguido una enfermera para que le ponga los medicamentos. Yo le estoy orientando, le estoy guiando y eso pueden hacer ustedes como municipio, como región, tener médicos de repente que están en sus casas, reciben una pequeña capacitación y ellos pueden orientar a la gente. No tiene que ir necesariamente el médico porque están escasos, no hay. Pero si hay una enfermera, un TEN que pueda colocar el medicamento, vigilar el oxígeno, ver, muchos pacientes se pueden manejar en casa y eso es lo que están haciendo en muchas regiones, ¿no? O sea, como usted mismo dice, ¿no? Doctor, me he ido, no hay, no me han dejado ni entrar en la puerta, me han cerrado la puerta en la cara. Y he tenido que conseguirme. La gente, así como en Iquitos se desesperaba colas enteras por conseguir su oxígeno, muchos de ellos se han salvado, pero muchos han muerto por falta de oxígeno. Por eso es que una de las principales cosas que las autoridades deben prever es justamente que no falte, ¿no? Ya saben ustedes todo el problema que hubo acá y en otras regiones, pero sí es posible tener concentradores de oxígeno pequeños, balones que puedan llenar, inclusive manejarlos en la casa, bajo supervisión. Por eso es que esa consideración de tener médicos que orienten vía telefónica, que el paciente tenga su pulsoxímetro, sus medicinas, se está haciendo ya y está teniendo buenos resultados en muchas partes del Perú. Muchas gracias, doctor. Ya. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, sí, le escucho. Doctor Martín, buenas noches. Doctor Celis, buenas noches. La consulta era en cuanto a la alimentación. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a combatir y qué pueden ser perjudiciales en cuanto al COVID? Gracias. Ya, esto también es una pregunta bastante frecuente. No hay medicamentos, no hay alimentos que van a combatir al virus. Lo que sí debemos es evitar consumir medicamentos que puedan hacer que mi abdomen se distenga, no me deje respirar, ¿no? O sea, estamos hablando, ¿qué hacemos cuando tenemos una gripe fuerte? ¿Qué nos dan la abuelita, no? Por eso esa tradición debemos recuperarla, ¿no? Sopita de dieta, todo asadito, apanadito, nada grasoso, nada condimentado, nada de gaseosas, nada de ají, nada de cosas que puedan irritarte el estómago. Porque si tomas una dietita como de pollo, sopa, tu caldito, lo que puedas alimentarte, va a ser suficiente a que te estés metiendo pues un guiso, una fritura, una palta, no sé, creo que nadie enfermo está pensando en eso, pero hay que actuar como cuando tenemos una gripe fuerte y siempre nos tomamos su caldito, su sopita para que se mantenga hasta que pase la enfermedad. Doctor, disculpe, Sí. una consulta. Claudia Ramos, de Residuos Sólidos. Doctor, Claro. en el caso de que existan personas que han pasado el COVID, eh, no han tenido la necesidad de llegar a la fase 2, pero ya Excelente. cumplieron sus 14 días de cuarentena, ¿cuánto Ujú. tiempo más es recomendable que ellos descansen o en efecto, por ejemplo, en el caso de que su acción es directa con los residuos sólidos, habría un lapso más de consideración, de monitoreo a este personal a fin de que no haya una recaída? Esa sería mi consulta, doctor. Buena consulta, porque nosotros hemos tenido muchos problemas con la reincorporación del personal. Ahora ya se sabe más, inclusive se ha cortado el tiempo. Se sigue manteniendo que si tú sabes el día que has empezado tus síntomas, hasta las 2 semanas máximo contagias. Por eso existe ese número mágico de 2 semanas. Pero ahora ya se ha hecho los estudios y se ha visto que máximo se contagia hasta 10 días. Pero la norma dice 2 semanas. Así que si tú tienes un trabajador que está asintomático, ni supo que tenía, me dio un dolor de cabecita hace 2 semanas y ya salió positivo a la prueba y ya pasó sus 2 semanas, él puede reincorporarse porque ya no contagia ya.
Y al contrario, ya tiene defensa, entonces puede seguir trabajando siempre y cuando no tenga síntomas, pues, ¿no? Otra cosa es que tú me digas, doctor, ya pasó ya, pero está tosiendo, está con débil, está con fiebre. No, estamos hablando de ese paciente que hay muchísimos, sobre todo los jóvenes, menores de 40, que están, ni sabían que han tenido. Se hacen su prueba, positivo. Doctor, ya tuve ya. Excelente, ven a trabajar. ¿Tuviste síntomas? No me acuerdo, creo que tuve hace un mes, algo. Bueno, ya pasó. Vas a trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son gente joven que ha hecho formas bien asintomáticas o un poquito de síntomas y bastan 2 semanas de eso para que ellos puedan seguir trabajando, porque ahora hay muchísima falta. Yo le digo así a los trabajadores, por favor, tú tienes 30 años, regresa ya porque ya pasaste 3 semanas, ya te pasaste. Entonces, no te va a pasar nada, regresa a trabajar, te vas a seguir protegiendo, pero te necesitamos. Hay gente, otra cosa es que sea un mayor de 65, 70, yo puedo aceptarlo, pero digo un joven menor de 40, 45, ya pasó la enfermedad, pasó sus 2 semanas, ya debe reincorporarse. Ya, correcto, muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Doctor, Disculpe. buenas noches. Sí. Disculpe, Albert Mendizábal Aldeoti. Comentarle de que el nivel de saturación por tratarse puno en el tema de la altura, nos comentaron de que no tenía que bajar. Una saturación normal acá en nuestra zona Sí. era de 90 a 91. Sí, Y deberíamos tienes de razón. preocuparnos si es que baja por debajo de 86. Ahora, mi consulta también era respecto a la saturación en un adulto y un niño, ¿es igual? Sí, es igual. Muy buena pregunta, me estaba olvidando. Muy mal porque debería haber considerado lo de Puno, que es altura. Y efectivamente, para ustedes no es igual porque yo siempre hablo de 94 para abajo, pero no. Para Puno está considerado inclusive desde 88 a 92 como normal. Y como bien ha dicho el señor, pues el promedio es 90, 92, no es 95, 98, ¿no? Ahí la saturación promedio, por eso hay que documentar bien eso, es entre 90 y 92. Recién cuando baja de 88, como dice el señor, ahí recién estamos nosotros igual que en Lima, ¿no? En Lima es menor de 94, o a nivel del mar menor que 94, y para Puno pues sería menor de 88. Entonces recién ahí viene, con menor de 88, el uso del oxígeno, la dexametasona, la enoxaparina, que va a hacer que ese paciente no entre a la fase grave y de esa neumonía que está teniendo se recupere. Muy buena pregunta, gracias. Doctor, disculpe rápidamente. En una familia, digamos, yo estoy con COVID y en mi familia hay alguien que está gestando ¿Ya? y se contagia. ¿Qué medida debe tomar, digamos, la persona gestante? Excelente pregunta. Justo acaban de salir ya grandes estudios en gestantes y en realidad es lo mismo. No hay nada adicional, inclusive han reportado que las gestantes del primer trimestre hasta las 28 semanas, 26 semanas, no pasa nada, se comportan igualmente como una no gestante. O sea que parece que la gestación no es un factor para que te conviertas en grave. Inclusive yo recuerdo haber visto 3 gestantes que lamentablemente fallecieron porque ya estaban a punto de dar a luz, pero ¿qué cometieron? Lo mismo que todos. En su desesperación se pusieron ampollas de dexametasona cuando estaban recién en el 4º, 5º día. Y lo que debería haberse una cosa leve, esa gestante debería haber pasado, porque ahora tengo un montón de gestantes que están tranquilas con su gripe, toman su paracetamol, su clorfenamina y salen. Pero esas que he visto, por ejemplo, esas 3, fallecieron. Y cuando uno le preguntaba, no, sí, se pusieron, doctor, 3 días de ampolla. ¿Qué ampolla? Ceftriaxona, dexametasona. ¿Pero por qué? No, es que así le dijeron en la farmacia. Entonces, esa costumbre de que nosotros tenemos en todo el Perú, de automedicarnos y de hacerle caso al farmacéutico por una gripe, poner nuestra triple, nos está costando caro, bien caro, bien caro. Somos una sociedad que nuestros mayores errores en la medicina y nuestra automedicación que siempre hemos hecho, nos está cobrando vidas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros. Doctor, buenas noches. Disculpe una pregunta. Danitza, Sí. de Defensa Civil. Dani. Doctor, ¿cuál es el momento adecuado para hacerse una prueba rápida y cuáles son las diferencias entre reactivo IgG, IgM y cuánto tiempo después del pasado del IgG nosotros podemos contagiar o es que ya no contagiamos, por favor? Gracias. Buena pregunta. La prueba rápida no sirve para hacerte un diagnóstico temprano. ¿A qué me refiero? Doctor, yo estoy con fiebre, estoy con gripe hace 5 días. Ni hagas pruebas rápidas, no sirve. Doctor, ya pasé 10 días, 15 días que me dio. Recién ahí quiero confirmar si era. Bueno, confírmalo si quieres. Pero yo lo repito.
Eso de desesperarse por un diagnóstico, cuando ya sabemos que en el pueblo, en la comunidad, en la ciudad hay coronavirus, está de más. La gente se desespera. Aquí lo vivimos, colas enteras para hacerse pruebas moleculares. Ahí se venían a contagiar gente que no tenía coronavirus. Simplemente tú tienes gripe, malestar de cuerpo, eso es coronavirus y hay que manejarlo igualito. Porque no va a cambiar nada. ¿Qué va a cambiar si yo te digo, si ha salido tu prueba molecular positivo? O no ha salido. Y el manejo es el mismo. Vas a tomar paracetamol los primeros 7 días, vas a cuidar tu saturación los siguientes del 7 para adelante. No va a cambiar nada. Esa desesperación también es un error bien frecuente. O sea, la gente está buscando un diagnóstico porque quiere saber si es coronavirus. Pero digo, una vez que ya esté en la ciudad, no hay ningún otro virus que se meta ahí. Yo, por ejemplo, en Iquitos ya sabía ya. Aquí no hay ningún influenza, no hay nada. Ni siquiera dengue había en ese momento. Cuando ya el virus trepa, todo síntoma de malestar de cuerpo, fiebre, es coronavirus. Y es lo que se llama diagnóstico clínico. O sea, hay que asumir que esa gente le tiene y toda la familia hay que estar atentos. Y no desesperarse por la prueba. Vamos a la IgG-IgM. Esto es fácil. La M es cuando tú estás saliendo de la enfermedad. Ponte de 7 a 15 días te puede salir la M. Y lo que te dice es que tú estás saliendo y que puedes tener todavía virus. Esa es la M sola. M sola, cuando la G sale negativo y la M positivo. Pero cuando ya aparece la G, así te la M ahí, ese paciente ya pasó las 2 semanas. Porque para que parezca la G, para que salga reactivo la G, y ya han pasado 2 semanas, ese paciente ya no contagia. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Y eso se llama la crisis de las pruebas rápidas, lo que digo yo. Trabajadores que ya tienen que entrar a chambear, Petroperú, no. Ha salido todavía la M, no puede, vaya, vuelve a hacerse otra prueba en 2 semanas, o sea, ya tuvo 2 semanas ya la enfermera. Sale IgG-IgM, se hace 2 semanas después, o sea, al mes se hace otra prueba. Sigue saliendo IgG-IgM y el médico le dice, no, tiene que salir negativo la M. Falso. Por eso es que ahora hay documentos internacionales que dicen que no se debe basar la reincorporación al trabajo, no debe basarse en pruebas rápidas. Como siempre hemos hecho, como se hacía antes. Un médico te evalúa, ve cómo estás, ve que no tengas síntomas. Si él considera, te hace una prueba rápida si está dudando. Pero si ve que has tenido todos los síntomas, ya pasaste 2 semanas, listo. Alta, puede reincorporar. Eso es lo que hemos hecho acá. Y yo, por ejemplo, casi solo me dedicaba a atender como a 400 trabajadores. Y los evaluaba, y las que tenía dudas les hacía una prueba rápida para ver si ya tuvieron o no. Pero la mayoría me decía, sí, doctor, yo tuve esto, me dio malestar de cuerpo, se me fue el olfato, el sabor, me dolió la espalda. Le digo, eso es coronavirus. ¿Cuándo te ha dado? Sí, hace un mes, listo. ¿Cómo estás ahorita? Te ausculto, ¿estás bien? Listo, para adentro. Doctor, pero me duele un poquito la espalda. El dolor de espalda es bien frecuente, te va a durar por lo menos 3 meses y no es razón para estar ahí. Toma tu paracetamol, un calmante para el dolor y tú sigue trabajando. Entonces hay que hacer una nueva estrategia. La estrategia, ya lo han dicho todos los organismos, no puede basarse en las pruebas rápidas y esas letritas que a veces ponen en la prueba rápida abajo están muy mal hechas de los laboratorios, muy mal hechas, están confundiendo a la gente. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Sí, lo escucho. Doctor, ¿cómo está? Sabe que tengo una consulta. Yo estoy en el día número 17 de mi infección con el COVID. Yo soy de imagen institucional. Ya. ¿Sabe qué? Cuando estoy conectado al balón de oxígeno, estoy saturando más o menos 90, 91. Ya. Pero cuando me desconecto, estoy saturando más o menos 84, 85. Ya. ¿Qué recomendación me daría usted para poder ir recuperando, ¿no?, el aliento? Porque de rato en rato ya me está faltando. Así es. Esas son secuelas. Sí. Perfecto. Muy bien, como para hacer un caso clínico, ¿no? ¿Qué significa? Que usted ha tenido probablemente una neumonía COVID moderada. Y cuando las neumonías son moderadas, la recuperación es más larga. Por eso tiene esa garraspera también. Esa flemita que siempre sale. Entonces, ese pulmón, que debería ser un globito que se infla bien, es un globito ahora medio duro, se queda acartonado. Por eso es cuando usted camina o hace una actividad, al toque le va a faltar más el aire. Entonces, ¿cuál es su trabajo ahorita? Porque ya 17 días ya el virus ya no está. Le dejó las lesiones y esas lesiones se están cicatrizando. Esa cicatrización, ¿qué le va a causar? Dolor de espalda o dolor de pecho. Esa flemita garraspera va a seguir. Si necesitas oxígeno todavía, o sea, un litrito siquiera para que llegue hasta 88, que es lo basal por ahí, suficiente para que pueda descansar. ¿Y cuál es su trabajo ahorita usted?
hacer ejercicios respiratorios. Va a buscar en YouTube, yo tengo 2 videos ahí, o puede agarrar de otras instituciones, ejercicios respiratorios post-COVID. Escribe en YouTube y va a ver un montón de videos donde hay terapeutas que te enseñan qué ejercicios vas a hacer levantando la mano, la respiración abdominal, inflar globo. Ese es tu trabajo para que esa recuperación, que debería ser 3 meses, tú en 1 mes ya estés cañón, o sea, estés respirando bien, sin necesidad de oxígeno, no te agites. Y de todas maneras sería ideal que alguien te examine, te vea, no vayas a ser asmático, no vayas a tener reflujo, gastritis, hay que tratarlo, porque mucha gente tiene su garraspera por la gastritis, ya no por el coronavirus, ¿no? De repente te podríamos orientar, yo le voy a pasar un número ahí para que, si alguien Muchas quiere hacer gracias, una doctor. orientación sobre eso, pero te digo que ya tú saliste, no te estés medicando, usando medicinas demasiado, porque a veces eso es lo que provoca la garraspera. Haz tus ejercicios respiratorios. Ese sería mi mayor consejo. Muchas gracias, doctor. De nada. Doctor Juan, una consulta. Sí. ¿Qué hay de cierto en personas que ya han pasado por enfermedad COVID, les dejan secuelas, ¿no? En el tema de respiración, incluso en el cerebro, en el corazón. He estado escuchando también algunos de esos indicios. ¿Qué de cierto de eso? Sí, bueno, sobre todo en el pulmón, ¿no? Como estamos escuchando al señor, él, por ejemplo, está pasando ya una fase de convalescencia, se llama. Y si ha hecho una gran neumonía, de repente, de acá a 3 meses, mis otras sugerencias es que no se esté haciendo radiografía ni tomografía muy seguido. Se puede hacer 1 cada mes para ver cómo está su pulmón. Pero radiografía, ya no tomografías. No se olviden que una tomografía equivale a 20 radiografías. Y hay gente que se hace tomografías semanales. Se está irradiando y eso es peligroso. A la pregunta, las personas que van a hacer secuelas a largo plazo, yo por ejemplo nunca he visto ahorita en Iquitos una secuela cardíaca. Está reportado en el mundo que algunos pacientes van a quedar con una especie de taquicardia. Está reportado en el mundo que algunos van a quedar con una especie de agitación, como del sensorio, como asustados. Y eso también lo pongo ahí en un video que tengo de secuelas post-COVID. Mucha ansiedad, pacientes que quedan como asustados, como lo describe el paciente como sensación de muerte, como si va a pasar algo. Tengo el corazón agitado, asustado. Eso también amerita un tratamiento. Muchos no pueden ni dormir cuando les deja el COVID, no descansan. Yo he tenido que medicarles a algunos, toma esto, descansan mejor y listo. Mejoran más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con las secuelas. No he visto secuelas graves. A los que han estado en UCI, inclusive, mira, tengo varios pacientes que han estado en UCI varios días y están caminando. Obviamente están ya como 3 meses en terapia física, terapia pulmonar, terapia muscular y están saliendo. Quiere decir que las secuelas no van a ser para siempre, pero van a durar en el caso de ellos. Mientras más grave sea la enfermedad, la secuela va a ser un poquito más larga, ¿no? Por ejemplo, tengo una pacientita que justo la he visto hoy día, que ha estado como 20 días en la UCI, y entonces todavía está en terapia física porque sus músculos todavía no se recuperan bien. Ellos son los que más van a sufrir la recuperación. Pero que queden secuelas así por años, todavía no se puede hablar de eso porque, como repito, en Wuhan tienen 9 meses y en Iquitos tenemos 5 meses. Entonces hay mucho todavía por ver, pero la mayoría, al menos que he visto, se recupera totalmente y eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, buenas Sí, noches. buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Claro. Bueno, sobre lo que es el equipo de bioseguridad. Ya que en nuestra municipalidad a algunas primeras líneas se les ha repartido, ¿no? Barbijos de tela. Entonces, ¿es recomendable barbijos de tela? O por lo mismo que está también más de 60 trabajadores infectados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida, ¿no? de prevención que debería aplicar como los trabajadores de la municipalidad? Eso sería, señor Sí, doctor. sobre las EPP se llaman, ¿no? Los equipos de protección personal que se usan en la comunidad, no en el hospital, ¿no? O sea, no son trabajadores de hospital. Entonces, los barbijos de tela también están indicados. O sea, digamos, no son la protección ideal, porque mejor sería una mascarilla, incluso la quirúrgica. Eso sería más protección todavía. Pero no son personas que estén manejando pacientes, ¿no? Pero en todo caso, por eso es que la indicación es distanciamiento social. Si yo veo a alguien que tiene síntomas, con mayor razón me alejo más y mi mascarilla protege lo básico. Otra cosa es que yo esté en un hospital donde ya se ha descubierto que el virus incluso está
se queda ya hasta los 5 metros en el aire y después va cayendo lentamente. O sea que tú puedes estar a 5 metros y en el hospital, como hay alta carga viral, ese virus termina entrando por la respiración, sobre todo si no tienes una mascarilla, ¿no? Entonces, las medidas que se utilizan a nivel comunitario, como en el caso del municipio, por ejemplo, está bien que se proporcionen mascarillas, pero no hay que confiarse ni de la mascarilla. Es un error que hasta en el hospital se ha cometido, ¿no? La gente está todo el día bien protegida con su mascarilla y a la hora de sacarse se le ocurre que tiene que tomar un agua y ahí se olvida de que alguien ya agarró eso y su mano, como no se lava, termina tomando. Y en ese instante en que se descuida, por eso es que el lavado de manos y la mascarilla, los dos tienen que ir bastante juntos. No es uno solo, ¿no? O sea, la gente usa bien la mascarilla, pero se olvida que su mano toca cualquier cosa y al final le rasca el ojo, le rasca la nariz, le rasca la boca y termina adquiriendo el virus. Por eso es que las tres cosas tienen que ser como una unidad. Distanciamiento, mascarilla y lavado de manos frecuente con alcohol gel o con agua y jabón. El virus muere rapidito cuando tú le metes jabón. Entonces yo, por ejemplo, hasta mis lentes, ¿no? Llego a mi casa, mis lentes, lo lavo, mi mano, me saco la ropa ahí afuera, todo entra en una bolsa y de frente al baño, bañarme y recién ahí tengo contacto con la familia y todo eso, ¿no? Es un detalle bien importante. Doctor, buenas noches. Una consulta. Antes, agradecerle por la capacitación que se nos está dando. ¿Qué tan cierto es que los lácteos empeoran con la tos? O sea, digamos, consumir leche o queso o yogur empeoran con la tos, ya que es un síntoma cuando se tiene, ¿no?, el COVID. Gracias. Claro. No es tanto digamos, en realidad las comidas que son un poquito más pesadas, incluyendo los lácteos, porque hay mucha gente que yo he tratado, inclusive tengo familia, me dice, pero bueno, toma tu leche, si no te va mal, no te hinche el estómago, toma. No, a mí nunca me hincha la leche, me va bien. Pero hay gente, sí, pues que la leche le va mal, ¿no? O sea, los mayores sobre todo me dicen, no, a mí la leche de todas maneras. Y a veces alguien te insiste que tome leche. En forma general yo diría que la leche, porque tiene su grasita, no te olvides, la leche tiene su grasita. Entonces, eso es lo que en realidad provoca que a veces haya distensión, gastritis, gases y haga que la tos empeore. Por eso es que se recomienda que nada pesado, tiene que ser té, una limonadita, tu sopita de dieta para no provocar que el estómago produzca gases y todo sea fácil de digerir, ¿no? Porque cualquier comida pesada, que cuando estamos sanos nos comemos de todo y no nos hace daño, pero cuando uno esté enfermo necesitamos respirar y respirar incluye que el estómago esté tranquilo para que no te impida esa respiración, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí. Una preguntita, doctor. Primeramente agradecerle por la exposición, gracias. La pregunta va sobre de repente la experiencia después de haber agotado ya los protocolos, el uso correcto de lo recomendado, y el paciente no mejora, viendo los videos en las redes. Hay un video donde después de haber hecho todo, le inicia el tratamiento de dióxido de cloro, ¿no? Ya. Paciente diabético, con un paciente Claro. grave que ya estaba a punto de entubarse, ¿no? Más o menos es lo que Claro. se ve en las redes, pero ¿qué recomendación, doctor, sobre el dióxido de cloro? Gracias. Sí, buena pregunta. Muchas de esas anécdotas salen de situaciones como esta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no sabemos, hasta ahora no nos explicamos. Hay un grupo de pacientes que los dábamos literalmente por muertos. Estaban con oxígeno al máximo, poniéndole sus medicamentos básicos y decíamos, no tiene chance porque su pulmón está relleno. Y no le dábamos nada más, ni el familiar entraba. En esa época se impedía que usen los familiares. Increíblemente, muchos de ellos han salido, han mejorado. Y no sabemos por qué, esa resistencia pulmonar, buen corazón, se alimentó bien en la infancia, no sabemos. De ahí salen estas historias de mucha gente que dice, doctor, pero yo antes que vaya le di tal cosa, le di quión. De repente eso le salvó. Bueno, puede ser, señora, pero yo ya he visto un montón de gente muerta por quión. Y lo mismo puedo decir del dióxido de cloro, no sé, ya están reportando otros hospitales, en Loreto no se llegó a usar tanto, pero sí se usó, que me dicen, bueno, yo ya tengo un montón de pacientes que han fallecido tomando dióxido de cloro, inclusive antes, o inclusive estando graves. Y como ya has visto en la televisión, gente ahí en la Villa Panamericana con su dióxido de cloro en la botella escondida, han tomado. Y igual, ¿no? O sea, hay una cantidad enorme de fallecidos que han tomado. Por eso yo siempre les digo a todos los que están ilusionados con estos medicamentos,
que le pregunten, siempre hay, ahora a estas alturas ya todos tenemos un conocido, un familiar. ¿Qué tomó tu familiar que falleció? Por favor, quiero saber. Y toditos te van a decir, porque ahora es una fiebre la ivermectina, es una fiebre, toditos han tomado lo mismo. Entonces ahí uno se da cuenta cuando ya ve la suficiente cantidad de fallecidos que no puede poner su esperanza en medicinas que no han sido hechas para eso, que hay un montón de estudios más bien que dicen que hacen daño. Entonces toda esa esperanza yo la entiendo, porque uno cuando está desesperado y en una situación de crisis, peor si tiene un familiar, un ser querido, hace todo lo que puede, todo, ¿no? Y hay cosas increíbles haríamos por salvar la vida a un familiar. Pero yo le digo por la experiencia, por lo que he leído, por lo que he visto y por lo que el dióxido de cloro no salva a nadie. Y las pocas personas que quizás han dicho eso o han visto a alguien, es porque esa persona igual se hubiera salvado, igual que la ivermectina, ¿no? Que dicen, yo me salvé con ivermectina, pero un montón de gente también ha muerto tomando ivermectina. Y yo al final siempre les digo, bueno, si vas a tomar, a pesar de lo que yo te digo, a pesar de lo que estamos viendo, tómalo, pero no te descuides de la segunda fase, no te confíes en ese medicamento creyendo que esa es la salvación. Prepárate para la segunda fase, prepara a tu familia, a tu comunidad, y si tú por último vas a tomar, porque así lo que yo te digo igual lo tomas, no te confíes, prepárate para lo que se viene. Doctor, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hacerle una consulta, doctor. Sí. ¿Es recomendable que las personas que no están afectadas de COVID puedan vacunarse contra la influenza, el neumococo, o esto podría generar alguna condición favorable o desfavorable en el caso de que contrajeran el COVID? No, al contrario, ¿no? Primero, lo que pasa es que cuando ya la pandemia está encendida y ya esté el brote ahí confundido con todo el mundo y está generalizada en toda la población, vacunar en ese momento es el problema, porque te vacunan y justo el día siguiente da fiebre. Entonces el médico entra en duda, no sé si es por la vacuna o por el coronavirus. Pero la respuesta es bien contundente. Todos deberíamos habernos vacunado, porque esas vacunas hay todo el tiempo, sobre todo los mayores de 65 años, deberíamos habernos vacunado contra influenza anual y contra el neumococo también. Los mayores de 65, diabéticos, hipertensos, deberían haberse vacunado en enero. Pero si aún no ha sido así y están tranquilos, no hay síntomas, hay que buscar vacunarse. ¿Por qué? Porque muchas personas que hacen coronavirus grave o moderado o neumonía se complican por una influenza. Se agrega una neumonía por neumococo, pero si estuvieras vacunado, solamente es coronavirus y estás defendido contra influenza y estás protegido contra neumococo. O sea que lo ideal hubiera sido que todos hubiéramos estado vacunados antes de esta pandemia. Doctor, buenas noches. Una consulta, doctor. Sí. En vista de que algunos que trabajamos en campo no tenemos agua potable para lavarnos la mano, ¿es igual utilizar también el alcohol para rociarnos en la mano? Buena pregunta. El alcohol no reemplaza al agua con jabón, porque el alcohol no te va a quitar la tierra, lamentablemente, que a veces de todas maneras, así te hace un escritorio, un polvo, se va a mezclar con el alcohol. Entonces, y otra cosa es que el alcohol, ya lo ha dicho el Ministerio de Salud, están vendiéndolo al 96% y ese alcohol se evapora, no le da tiempo de actuar. El alcohol que hay que usar es el alcohol al 70%, 75% para abajo. Entonces la gente está vendiendo alcohol al 96% porque ya no hay más. Y si bien es cierto se puede usar, pero no tiene la efectividad como el alcohol de 70%, o el alcohol gel, ¿no? El alcohol gel también se puede usar. Así que la respuesta sería que no reemplaza el lavado de manos. Hay que de todas maneras lavarnos las manos en algún momento. Hay que buscar la forma de que haya siquiera para 1 o 2 veces y el resto del tiempo usar nuestro alcohol, ¿no? Porque el alcohol sí lo mata también al virus. Gracias, doctor. De nada. Doctor Buenas Celis. noches, doctor. Disculpe, Sí. ¿a qué se debe de que si se hace la prueba rápida después de 5 días de haber presentado síntomas, en los resultados salga IgG positivo y IgM negativo y todavía se sigue continuando con los síntomas? Ya, mira, ¿qué está pasando ahorita, por ejemplo, en Iquitos? Cuando ya sale IgG, como le he dicho antes, esa persona ya pasó, por lo menos 3 semanas. Y entonces en Iquitos, por ejemplo, ahorita tengo mucha gente que está con gripe, malestar de cuerpo. Me dice, doctor, pero yo ya he salido positivo. Le digo, entonces ya no puede ser coronavirus. Lo más probable es que estés teniendo otros virus, que ya tenemos un montón acá,
que dan síntomas respiratorios. La gente está bien asustada por dolor de garganta porque ahora creen que todo es coronavirus. Pero nosotros ya salimos. No sé si en Puno estará circulando otro virus. Pero si ya tuviste IgG y ya tuviste síntomas hace tiempo, lo probable es que ya hayas tenido. Y que este nuevo episodio que viene con dolor de garganta, gripe, sea otro virus, ¿no? En todo caso, yo le digo, porque puede haber pacientes, pero yo no he tenido nada, doctor. Hay que dudar de la prueba rápida también. Vamos a suponer que tú nunca has tenido síntomas y que justo hace 5 días te da y te sale prueba IgG. Es imposible que el IgG se forme en 5 días. O esa prueba rápida está mal, o otro virus te está dando ahorita que no es coronavirus porque el IgG ya te protege. Entonces hay que tener mucho cuidado con interpretar las pruebas. Por eso es que esas pruebas rápidas no me gustan ahora a mí. Yo, cuando me dicen, doctor, me hago una prueba rápida, ¿para qué? Si estás bien. Doctor, pero siento malestar. Bueno, igual va a ser el tratamiento. La prueba rápida lo que va a hacer es confundirnos, porque hay pruebas rápidas de mala calidad, que no le han guardado la refrigeración, salen mal resultados. O sea, la prueba rápida es una cosa que si no lo manejaste bien en el laboratorio, no lo cuidaste, se malogra y te da un falso resultado. Entonces yo sugiero, nunca nuestro actuar debe estar guiado por la prueba. Debe estar guiado por lo que sentimos y la evaluación que hacemos. Y como ahora ya sabemos que los 7 primeros días van a ser gripe, así sea o no sea, yo me manejo igual y siempre me mantengo listo para lo que se viene, ¿no? Muy bien. Doctor. Doctor, disculpe, doctor, una consulta. Sí. Bueno, doctor, quisiera aclararlo o un poco parte que yo, no solamente redes sociales, yo he utilizado, me gustaría que usted probara, pero como no ha probado, simplemente dichos. Claro. No, nosotros, yo en persona he probado dióxido de cloro cuando tenía saturación, ¿no? Yo tengo mi máquina de saturador de oxígeno. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahorita en este momento, oxímetro, y tenía 83 hasta 84, ¿no? Y en este momento, pues, no se encuentra oxígeno a la mano, pues yo tenía dióxido de cloro. Y ha consumido dióxido de cloro, en 1 hora ya estaba con 90, ¿no? Entonces, me gustaría que usted, doctor, lo hubiera probado, ¿no? En realidad, si no tiene oxígenos, probar con los pacientes, recién uno tal vez ya tenga, ¿no? Decir, ¿sirve o no sirve, no? Por ejemplo, yo no entiendo por qué tanto dicen dióxido de cloro no cura, porque en realidad se utiliza para desinfectar, ¿no? Las bolsas de sangre, para transmitir sangre cuando una persona necesita sangre. Entonces, si eso utilizan para desinfectar la sangre, para transmisión sanguínea para las personas que realmente necesitan, ¿y por qué no en este momento que las personas que están sufriendo, que personas que no tenemos en ese momento oxígeno, balón de oxígeno, que está en una escasez, ¿no? Entonces, como por ejemplo, como usted dice, yo no ya creo en pruebas rápidas, entonces deben descartarse pruebas rápidas, que ya no sirven, entonces ya no se utiliza en ninguna institución. Creo que nuestro gobierno ha sido ese error y también nosotros como autoridades debemos de dejar de utilizar las pruebas rápidas, ¿no? Y para poder, como estaríamos dando pues con licencia, ¿no? Con los que están contagiados, que puedan salir y puedan contagiar a los demás. Entonces ya no se utiliza, ¿no? Que ya no se utilice las pruebas rápidas, pero le sugiero, ¿no? Que pruebe como doctor si es que personas que no tienen oxígeno que puedan probar con dióxido de cloro, ¿no? Eso sería mi parte que yo he vivido, ¿no? Claro, claro. Bueno, es el mismo argumento que utilizan todos, ¿no? O sea, si usted hubiera tratado 10 pacientes con dióxido de cloro y hubieran sobrevivido, probablemente estuviera difundiendo por todos lados que usted ha tratado 10 pacientes. Entonces, pero nosotros hemos visto un montón de pacientes que saturando 80 han salido vivos sin tomar nada de dióxido de cloro. Y más bien Bolivia, que ha usado un montón de dióxido de cloro, ya está reportando bastantes muertos por intoxicación por dióxido de cloro. El otro argumento frecuente es, bueno, es un desinfectante, pero entonces, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno que utilizamos para desinfectar todos los materiales, también podríamos utilizarlo. O como yo le digo a unos pacientes, bueno, si diluyen una gota de ácido muriático en una piscina, también te va a curar, porque igualmente no te va a hacer ningún efecto y si te vas a curar igual. Entonces, este es un método. Por eso es que nos equivocamos, incluso los médicos que ya han juntado. Tengo uno que dice, doctor, yo he tratado 300 de ivermectina que ya se iban a morir. Bueno, le digo, para que la ivermectina tú me puedas demostrar algo en esta enfermedad, ¿sabes cuántos pacientes necesitas? Por lo menos 2,000 pacientes. Entonces, si todos agarramos un caso
o 2 casos, o 10 casos, o 100 casos curados con cordoncillo, con quión, con ivermectina, lo que vamos a hacer es regresar a la Edad Media, porque en la Edad Media era así, exactamente igual. Si tú lees historia de las epidemias, es mejunjes de todo tipo. Calcio, sulfuros, y la gente decía, yo he curado a un paciente con sulfuro, con peróxido, con esta sustancia, y hice 1000 sustancias para tratar. Cuando apareció el método científico, dijo, bueno, vamos a tratar 100 pacientes con esto y 100 pacientes con no, y vamos a ver, ¿cuál sería el método correcto de probar dióxido de cloro? Muy bien, como usted dice, el correcto método sería, busco 100 pacientes igualitos de la misma edad, el mismo peso, la misma talla, y que están saturando 88 con oxígeno, y les doy dióxido de cloro, y a los otros 100 no les doy. Si de esos pacientes que les di 100 de dióxido de cloro, igualito fallecen, entonces no sirve, porque igual le doy y no doy, fallece. Porque en los ambos casos va a haber sobrevivientes, ¿eh? No quiere decir que el dióxido de cloro va a matar a la gente. Pero lo mismo se dijo de la ivermectina, lo mismo se dijo de la hidroxicloroquina, que era una maravilla, que le eliminaba el virus. Doctor, ¿por qué no me quiere dar si me puede salvar? Pues ahora ya se sabe, y eso tomó su tiempo, que la hidroxicloroquina hace daño a los que están hospitalizados, y ahora ya podemos decir con certeza, con estudios, de que muchos murieron por tomar hidroxicloroquina. Entonces, ¿yo qué le digo a todos? No sea, bueno, si lo van a usar, y lo han usado y han tenido una experiencia única, está bien, pero no hay que tratar de generalizar eso, porque pueden acabar. Y eso, como les digo ahora a los médicos, como nosotros, yo puedo aceptar eso cuando hay desesperación, pero si ya tengo muertos en Bolivia, tengo reportados en la Villa Panamericana que se han muerto tomando dióxido de cloro, escondiendo el dióxido de cloro abajo, entonces ya tengo una buena cantidad de pacientes que van a morir, y no puedo usar un caso para generalizarlo. Ese es un tema básicamente de ciencia y de medicina en la que todos hemos caído. Por eso yo no cuestiono a las personas que me dicen sí lo he hecho y he tenido un caso, pero le digo que ese no es el camino. Porque de repente, si en 6 meses usted le recomienda a 10 familiares y 5 mueren y 5 no, se va a sentir mal si después de 5 meses resulta que esa medicina realmente les causó la muerte y solamente salvó a 1 o 2 y al resto lo mató. Entonces la ciencia está llena de esos ejemplos, llenecita, llena, todas las medicinas se hicieron igual. Pues por eso ahora hay métodos para garantizar que un medicamento funcione o no. Pero como dicen algunos, ya es la guerra, doctor, yo uso lo que me dicen y si a uno le funcionó, yo lo uso. Pero bueno, eso hicimos con la hidroxicloroquina y 3 meses después ya sabemos que a muchos a los que le dimos, creyendo esas historias de que muchos se salvaron, ahora sabemos que muchos de ellos fallecieron por haber tomado hidroxicloroquina. Doctor Celis, primero siempre para agradecerle su ponencia, su apoyo. Yo quiero agradecerle en nombre mío, en nombre de todos los regidores de la municipalidad por esta exposición que ha hecho esta noche. Yo sé que hay muchas preguntas más que probablemente tienen nuestros compañeros de trabajo, pero yo sé que también usted está con el tiempo, ¿no? Yo quiero agradecerles infinitamente. Más bien, una última pregunta, doctor. He tenido yo casos de reporte en mi condición de alcalde, casi, ¿no? En el sentido de que me han solicitado oxígeno, le hemos ayudado en encontrar los balones de oxígeno, pero luego de 2 días, algunos un día, estas 3 personas que casi uniforme me han solicitado el oxígeno han llegado a fallecer. Entonces ahí seguramente, como usted ha manifestado, probablemente ha sido el tema del consumo de las pastillas. Prednisona, dexametasona, sí. Y en realidad las personas que están solicitando oxígeno, yo estoy viendo que hay poca posibilidad de que puedan salir exitosamente de este virus, doctor. Y eso se está viendo, ¿no? Ahora el otro también es de que en este momento en la ciudad de Puno la temperatura bajaba enormemente, ¿no? Y esto es un aliado importante este virus. Casi la mayor parte de las personas están con dolor de garganta, con gripe, y hay una desesperación y llegan efectivamente a automedicarse. Ahora estoy viendo también que hay personas que toda la familia, prácticamente el virus está en la familia, ¿no? Toda la familia está infectada. Y
fallece uno de ellos y hay una desesperación completa en esa familia, ¿no? Entonces, yo le agradezco por su participación y como habíamos conversado, creo que hay una predisposición suya de poder ayudarnos a hacer un trabajo conjuntamente con la ciudadanía, de grabar unos spots. Le voy a llamar, doctor, para que nos pueda ayudar en ese sentido. Yo le agradezco bastante, doctor Celis, por su predisposición, su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. No se desanime, señor alcalde, en ayudar con oxígeno, porque hay varios momentos donde se puede ayudar. Primero es evitar el uso de dexametasona y prednisona. Ahí ya salvaste a muchos. Con oxígeno, esa experiencia que usted tiene es muy poca, porque en San Martín, por ejemplo, hay un grupo de gente que se dedicó a ayudar con oxígeno en la casa. La mayoría sobrevivieron y en los hospitales muchos sobreviven. Entonces, salvaremos a muchos antes para que no se automediquen con prednisona y dexametasona. Salvaremos a un grupo cuando necesita oxígeno en la casa. Salvaremos a un grupo que requiere oxígeno en el hospital. Inclusive en la UCI, algunos saldrán vivos. Entonces, tenemos que poner el esfuerzo en todas las fases, no solamente en una, y el esfuerzo debe ser conjunto. Yo encantado de poder apoyarlos. Creo que hay mucho trabajo todavía comunicacional que hacer. Entonces, ahí creo que hay que poner bastante empeño, porque ahí vamos a salvar un grupo. Con el oxígeno salvamos a otro grupo, y así disminuimos la muerte, porque hay muertes que no vamos a poder evitar, demos lo que demos. Porque en todo lugar, en los mejores hospitales del mundo, los mejores hospitales catalogados como los más importantes, se han muerto pacientes aún bien atendidos. Entonces, no desmayemos, o sea, tenemos que salvar muchas más vidas. Ahorita América Latina tiene la tasa mayor alta de mortalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos cometiendo más errores.